Ahora, Semblanzas por Gevisión. ¿Cómo están, amigos y amigas de Gevisión y Radio Nobel? Un gusto de saludarles una vez en el programa Semblanzas, un espacio que busca conocer la vida de vecinas y vecinos destacados en distintas áreas en la comuna de Tomé. Hoy tenemos un invitado muy especial que parece que viene de Italia, pero no, viene de aquí mismo de la comuna de Tomé. Un joven periodista que tomó un micrófono no solamente para reportear, sino también para cantar. Señoras y señores, niñas y niños, con nosotros el doble oficial de Franco Simone en Chile, el tomecino Gonzalo Espinosa Díaz. Un aplauso para él. ¿Cómo estás? Muy bien, Sofi. Muchas gracias por la invitación y te felicito por enfrentar las cámaras, algo que no es tan fácil. Así que muchas gracias por invitarme a tu programa. Gracias por estar con nosotros. Gonzalo, iniciemos esta conversación de inmediato porque ya queremos saber mucho de ti. Primero que todo, ¿dónde naciste y en qué sector? Yo soy tomecino, nacido y criado aquí, entiendo que en el hospital de Tomé. Y toda mi vida la viví en el barrio en Bellavista, en la República Independiente de Bellavista. ¿En qué establecimiento estudiaste en la enseñanza básica, media y superior? La enseñanza básica, hice prácticamente toda mi enseñanza básica en la escuela Bellavista, que en ese momento era la E420, porque antes era con letra y con número, se identificaban las escuelas. Y luego mis papás me llevaron a estudiar a Concepción, en el Liceo de Hombres, en el Enrique Molina Garmendia, que es un liceo muy antiguo, que tiene como más de 200 años. Y luego, egresando de ahí de la enseñanza media, estuve en la Universidad de Concepción, donde estudié periodismo, igual que tú. ¿Cuál era la asignatura favorita del estudiante Gonzalo Espinosa Díaz? ¿Pudo haber sido lenguaje por tu pasión por el periodismo? Sí, efectivamente. Lenguaje era una de mis principales asignaturas. Creo que es una de las que mejor abracé, en el sentido que tuve muy buenas profesoras, la profesora Norma Pablaza en la Escuela de Bellavista, en el Liceo Enrique Molina. Mi profesora jefe era precisamente la profesora de lenguaje, que siempre nos pidió que tuviéramos una excelente redacción, ortografía, nos hacían leer mucho. Es muy interesante abrazar los libros siempre desde pequeñito. Y claro, lenguaje fue como lenguaje, ahora que se llama lenguaje de comunicación. Antes nosotros le decíamos castellano porque era principalmente estudiar el idioma. Y creo que de ahí uno va empezando a tomar distintas cosas, por ejemplo, y para el periodismo es muy importante la asignatura de lenguaje, porque hoy uno aprende a escribir bien, a redactar correctamente, a usar bien la ortografía, a ser creativo al momento de escribir. Y cuando tú te das cuenta de los distintos medios de comunicación, todos tienen texto. Por ejemplo, para escribir un post en redes sociales, un texto. Para escribir una noticia en un diario, un texto. Un portal, un texto. Para escribir un guión de una nota de prensa, de una película, de un documental, todo es un texto que después se va llenando con imágenes en el caso de la televisión. Para la radio, las crónicas también son un texto que van leyendo los periodistas en un locutorio, en un estudio como este. Entonces es muy importante el tema del lenguaje de comunicación, y esa sí, efectivamente fue una asignatura que a mí me sirvió mucho. Y también para otros proyectos que estoy haciendo que ya vienen luego en septiembre. ¿Qué hacías de pequeño? ¿A qué jugabas en la época de niño? He sido pelotero toda la vida, hasta el día de hoy. Ayer imagínate que andaba jugando a la pelota en el estadio nuevo de Los Tilos que tenemos allá. Toda la vida me gustaba mucho jugar a la pelota, hasta el día de hoy. He jugado toda la vida en un mismo club que se llama el Deportivo La Torre, que es de Bellavista, que es representativo de nuestro barrio.
Y ahí obviamente siempre estuve con amigos, rodeado, y siempre he estado vinculado al fútbol amateur, en el colegio, en el liceo. Enrique Molina también jugué por la selección del liceo, jugué en la universidad también por la carrera. O sea, toda la vida he estado cruzada por el fútbol. Incluso una de mis experiencias de periodista más importantes fue en el fútbol, precisamente en el año 2014, donde yo justo estaba en el diario Concepción y me mandaron a reportear el Mundial de Fútbol. Imagínate el Mundial, que ahora está en Estados Unidos, Canadá, México. A mí me mandaron a Brasil, justo el partido de Chile con Brasil. Así que me tocó estar una semana ahí reporteando, fui al estadio, vi el partido, me tocó escribir, mandar las crónicas desde allá para que salieran publicadas en el diario. Entonces, como que toda mi vida ha ido siendo atravesada por el fútbol. También aprendí a tocar guitarra entre medio en un taller de la profesora Laura Farfán en la Escuela de Bellavista, y agarré la guitarra de chiquitito, de la edad tuya más o menos, 8 o 9 años. Y luego pasé al conjunto folclórico de la profesora María Ortiz, que también tenía dentro de la misma Escuela de Bellavista. Mis papás también son aficionados al folclore. Mi papá y mi mamá han sido parte del conjunto Lingueral, que son de los profesores de aquí. Entonces tenemos la cueca y el folclore metido también. Así que siempre ha sido como entre la música, las comunicaciones y el fútbol, que han sido parte como de toda mi línea de tiempo, de toda mi historia. Ya. Sabemos que a los comienzos de los 2000 terminaste los estudios superiores. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Qué bueno, qué buena pregunta. Súper buena pregunta, porque precisamente mi primer trabajo fue como monitor de un taller de periodismo escolar. En el colegio Edward de Concepción tuve una oportunidad ahí, me llamaron, era un amigo que iba a hacer él el taller, lo llamaron de otro trabajo y me dijo, oye, ¿sabes? Este taller está armado, ven a hacerlo. ¿Te tinca? Sí. Y me gustó mucho porque también combina algo que es histórico en mi familia, que mis papás son profesores, tengo una hermana que trabaja en el Colegio Ecuador, tengo un hermano que es traductor de inglés, pero se dedicó a hacer clases, otra hermana que es psicopedagoga. Están todos mis hermanos vinculados al ámbito de la educación. Entonces, me puse a armar este taller, precisamente por eso yo te preguntaba qué hacían, porque me trajo muchos recuerdos de que mis inicios precisamente fueron armando un taller de periodismo, enseñándoles el periodismo escolar, reforzando la asignatura de lenguaje para mis alumnos, e incluso después de ese taller yo lo trasladé, hice ese taller en el Colegio Eduard y lo traje al Colegio Guillermo Velasco aquí en Tomé. Y tuvimos un semestre, deben haber sido 6-7 meses que hicimos ese taller, y de ese taller 2 de los alumnos hicimos en ese momento teníamos una radio comunitaria, hacíamos un programa los viernes en la mañana que se llamaba Manzana Verde, y 2 de esos alumnos que yo tuve en ese taller ahora son periodistas, uno aquí en Concepción y otro que está en Alemania trabajando como productor periodístico de distintos medios y haciendo producción artística. Trabaja con artistas que van desde Chile a Europa, él los recibe allá, les hace prensa, los ayuda. Así que no, yo feliz, fue una muy bonita experiencia trabajar en un taller de periodismo como el que hacen ustedes. Como periodista, ¿qué otras experiencias has tenido? Bueno, he trabajado en distintas cosas en el periodismo. No solamente en el periodismo como en los medios de comunicación, porque las comunicaciones son mucho más allá de los medios. A veces se trabaja en servicios públicos, como fue mi última experiencia, cuando yo trabajaba con el delegado presidencial de la región, la delegada presidencial que fue Daniela Dresner, al inicio del gobierno anterior, y luego la continuidad que fue Eduardo Pacheco, que también es periodista y trabaja en la radio Bio Bio, y nosotros nos hacíamos cargo de las comunicaciones de ellos, hacíamos la relación con los medios de comunicación, porque siempre el gobierno está todos los días, los medios de comunicación les piden noticias o le dicen cuáles son las actividades, o hay que responder cosas que a veces no son tan agradables de responder, pero para eso estamos los periodistas. Pero como mi experiencia mayor en medios de comunicación fue en Diario Concepción entre el 2009 y el 2014, donde afortunadamente me tocó pasar por varias secciones del diario. Partí en la sección de educación, donde cubríamos distintos ámbitos de esa área. Sobre todo, justo hubo
En ese tiempo fue el movimiento estudiantil, el año 2011, donde estaba el que fue el presidente Boric, la ministra Vallejo, que ellos eran los líderes en ese tiempo de ese movimiento. Luego estuve en tecnología, también reforzada a veces en cultura, precisamente por este lado más musical que uno tiene. También me tocó reportear en cultura, ir a conciertos, muy entretenido, ir a conciertos, escribir sobre los conciertos, o sobre obras de teatro, películas, es muy entretenido. Y también, bueno, en el área de deportes, trabajé en el Mundial 2014 que te había contado. Y después como que ya me instalé en la sección economía del diario, donde se habla de negocios, de empresas, de emprendimientos, de esas cosas como que van generando empleo y algunos negocios que se van armando. Ya. Perfecto, Gonzalo. Bueno, sabemos que también gusta bastante el deporte, ¿no es así? ¿Nos puede contar sobre tu vinculación con el fútbol? ¿Cómo mezclas esa pasión con tu profesión? Sí, bueno, como te contaba, desde muy chiquito que yo participo en el Club Deportivo La Torre, fui dirigente también del club, fui presidente de mi club un par de años, he estado siempre vinculado al fútbol amateur y a mí me gusta mucho escribir sobre fútbol. Y de eso porque te decía que yo también tengo un proyecto que vamos a lanzarlo luego, que es un libro de relatos de fútbol precisamente vinculado al Deportivo La Torre, que debería estar más o menos en septiembre, a fines de septiembre ya podría lanzarse. Esta es una primicia que te estoy contando, no lo había contado en ninguna parte, así que cuando tú digas, cuando esté el lanzamiento del libro, podríamos venir a lanzarlo aquí, podemos venir a presentarlo, si te parece. Entonces, a mí me gusta mucho escribir, a propósito de este gusto por el periodismo, por las comunicaciones, por la asignatura de lenguaje. Entonces, me gusta mucho escribir sobre fútbol. Por ejemplo, participé en lo que ahora se llama Bio Bio en 100 palabras, que en ese tiempo era Concepción en 100 palabras. Tuve una mención honrosa por un cuento precisamente que hablaba de fútbol, que se llama Jugar con Tierra. Y también he ido escribiendo en libros que tienen que ver con mi equipo que me gusta, que es la Universidad Católica. Yo soy hincha de la Católica y he participado en antologías, en libros donde hay cuentos de la Católica también, que uno que se llama La Once de la Gente y otro que se llama, no recuerdo ahora, Formas de Ser Cruzado, que se lanzó hace 2-3 años atrás. Entonces he estado vinculado precisamente mezclando un poquitito la parte más literaria de los cuentos con el fútbol, precisamente que tienen que ver con mis experiencias en la cancha o como hincha. Muy bien, Gonzalo, ya seguiremos conversando, pero antes quisiera recordarle a ustedes que estamos en las pantallas de Gvisión y las ondas de Radio Nobel con el espacio Semblanzas. En esta edición nos acompaña el periodista y doble de Franco Simone, Gonzalo Espinosa Díaz. Bueno, Gonzalo, hablaremos acerca de tu trabajo como imitador del cantante italiano Franco Simone. ¿Cuándo y cómo te das cuenta que podías imitar a este artista europeo? Eso fue desde que yo era muy joven siempre, además te contaba que yo aprendí a tocar guitarra de pequeño. Muchas veces era como el que animaba la fiesta, la fogata, a veces en distintas reuniones sociales, con amigos, con la familia. Y entre medio estaban las canciones de Franco Simone, y porque es algo que heredé de mi mamá, que escuchábamos siempre la radio. Entonces, y en un momento de la conversación o de la fiesta, yo decía, mi nombre es Franco Simone, y cantaba como Franco Simone. Y mucha gente me decía, en realidad te pareces físicamente, podrías hacer el personaje. Y obviamente uno lo dejaba pasar nomás porque era como una broma, como un juego. Y en un momento después de la pandemia, cuando uno se podía haber muerto en la pandemia, y después dice cosas que me gustarían hacer y que las voy a hacer porque uno nunca sabe qué va a pasar con la vida de uno. Entonces, yo estuve un tiempo con mi mamá viviendo en Bellavista, y veíamos precisamente el programa Yo Soy, y ahí como que en un momento le dije a mi mamá, yo voy a ir a Yo Soy. Y me dijo, no, ¿de qué vas a ir? Yo le dije, no, voy a ir de Franco Simone. Pero, cierto, parecido físico, como te decía, y había que desarrollar un poco más el personaje, la voz y eso.
Y me decidí a ir, apareció un casting el año siguiente, un casting en Concepción, y ahí ya me lancé, me fui a hacer el personaje. Fui una cuestión bien incipiente, bien amateur, que todavía no había un desarrollo del personaje porque hay que estudiar, hay que trabajar la voz, hay que trabajar un montón de cosas para poder llegar al registro, al tono, parecerse un poquitito en el doblaje cuando uno canta como el personaje. Y luego de eso empiezan a aparecer eventos, te empiezan a invitar, te empiezan a llamar, te dicen, oye, puedes traer tu show aquí, vas a locales, bares, restaurantes, eventos grandes. Y ahí uno empieza a desarrollar un poquitito más y mejor este personaje, uno ya empieza a comprarse otra vestimenta, a parecerse más al personaje. Y aparece nuevamente la primera y segunda temporada de Mi Nombre Es en TVN, y ahí yo voy a TVN ya con un poquitito más de desarrollo, porque quizás me faltó hacer el personaje antes para ir a Yo Soy y haberlo tenido un poquitito más pulido, más trabajado, pero después ya en Mi Nombre Es ya tuvo un poquitito más de profesionalismo, si podemos decirlo, o de cercanía con el personaje, y ahí ya se empieza a mirar distinto, se establece un contacto con el fan club de Franco Simone en Chile, porque como tú decías aquí, hemos buscado y no hay otro doble de Franco Simone. De otros artistas hay muchos dobles, de Juan Gabriel, Marco Antonio Solís, los que son más conocidos. Luis Miguel tiene muchos dobles, muchos tributos, pero el de Franco Simone exclusivamente siempre lo estoy haciendo yo aquí en Chile. Y también eso me ha permitido conocer al artista, estar con él, compartir. Él me sigue en mis redes sociales, yo lo sigo a él obviamente, y él también siempre está como interactuando con las cosas que yo voy subiendo. Ya. ¿En qué escenario de la televisión o fuera de ellas has estado participando, imitándolo? Bueno, como te contaba, el año 2022, sí, segundo semestre del 2022 estuve en Yo Soy, en Chilevisión, en la 5ª temporada. Y luego el año 2025, en Mi Nombre Es, en la 2ª temporada de TVN, porque Mi Nombre Es tuvo una temporada en Canal 13 que fueron 3 o 4, y luego ese programa pasa a otro canal que es TVN, y ellos tuvieron 2 temporadas. Yo estuve en la 2ª temporada, y me fue bien, estuve hasta el repechaje y tuve harto salida y harto movimiento. Después estuve aquí en Tomé cantando, un dichato, me acuerdo, el Día de los Enamorados estuve cantando, y he estado en diferentes lugares, comunas de aquí del Gran Concepción, en bares, restaurantes. Principalmente esos son los escenarios donde he estado con el tributo. ¿Has podido compartir con el verdadero Franco Simone? ¿Cómo fue esa experiencia y qué te dijo? Fue muy entretenida porque la primera vez fue en Puerto Varas, que lo fuimos a ver en septiembre del 2023, debe haber sido, sí. Y yo afortunadamente ya tenía este contacto con el fan club de Franco Simone, el fan club oficial. Ellos ya me conocían, nos conocimos, y me invitaron a la prueba de sonido de la presentación de Franco Simone esa noche, que fue durante la tarde. Él va y prueba con sus músicos, prueban todo. Pero antes de eso yo estaba en el casino de Puerto Varas, y me estaban esperando precisamente las mujeres, las miembros, las integrantes del fan club de Franco Simone en el bar, porque íbamos precisamente a hacer una presentación, íbamos a cantar con ella y todo. Y entre el trayecto, entre el casino y el hotel, a mitad de la escalera, a mitad del ascensor, de repente escucho a alguien hablando en italiano, un poco ofuscado. Estaba conversando con alguien y me doy cuenta que está Franco Simone al lado mío, y obviamente lo primero que yo voy, y entre mi italiano así bien básico, le digo buonasera Franco, que significa buenas noches, y él se mira así, me dice hola, así me saluda, no sabiendo quién era yo. Y mi señora le dice, pero cuéntale a él qué es lo que haces tú, quién eres. Y ahí le contamos que yo hacía el tributo, él no me conocía para nada. Así que ahí estuvimos cantando, después estuvo el productor, le gustó también el show que estábamos haciendo. Y este año, en junio, él estuvo en el Movistar Arena en Santiago. Se presentó él junto a otro cantante español que se llama Diango, pero ya en este momento ya fue otra cosa mucho más organizada, porque primero nos sacamos una foto juntos en
se sacó fotos con todo el fan club y entre ellos también iba yo con mi señora, nos sacamos una foto los tres, después nos sacamos una foto los dos juntos y él me reconoció, se rió, dijo que yo era el segundo Franco Simone porque yo era el imitador de él. Y al otro día, después disfrutamos del concierto, todo muy bonito, y al otro día tuvimos un encuentro con él donde él se estaba alojando en el Hotel Intercontinental en Santiago. Entonces ahí ya tuvimos mucho más espacio para conversar, para hacer fotos, para compartir con él, como su director musical también, con quien yo tuve una muy buena experiencia, así que estuvimos muy contentos de poder estar con él. Y como te decía, él también me ratificó que veía el contenido que yo iba subiendo en redes sociales, en TikTok, en Instagram principalmente. ¿Con qué otros músicos o personas famosas has podido compartir durante esta aventura? Bueno, por ejemplo, con Luis Jara, en Mi Nombre Es, que con Luis Jara como que tenemos cierta historia en común, en el sentido de que él es casado con una persona que es tomecina. Entonces cuando yo me presento y el otro jurado dice Gonzalo Espinosa viene desde Tomé, él levanta los brazos y se identifica y le manda un saludo a la gente de Tomé, me pregunta si yo soy nacido y criado acá, me habla de la tienda El Gato Negro, que era de su suegro. Entonces con él tuve una muy, muy buena relación mientras duró el programa. Él se portó muy bien, siempre como que en cierto modo me prestó mucho apoyo a este tributo, le gustó mucho y siempre tuve una opinión positiva de él. Así que en ese caso, y reporteando como periodista, muchas veces estuve con otros grandes músicos nacionales e internacionales, pero eso más principalmente como periodista, pero como el tributo, no sé, bueno, también el otro día estuve con María José Quintanilla en Dale Play, en el Mega también estuve ahí con ella, me soportó muy bien, muy amorosa, muy simpática, muy, muy cálida, así que no, ha sido una bonita experiencia estos últimos meses. Muy bien, Gonzalo. ¿Podrías cantarnos un pedacito de alguna canción de Franco Simone y la que tú quieras? Ah, ¿en serio? ¿Tú conoces a Franco Simone, no? ¿No? No lo has visto. ¿Qué música te gusta a ti, Sofi? ¿Alguno de estos tiempos urbanos o algún otro? ¿Te gusta alguna? ¿O te gusta más el folclore? El folclore, ya. Apuesto que te gusta Entre Mares. Ya, ese es como el de moda. Sí, obvio. Vamos a cantarle un pedacito de paisaje. ¿Ya? Pero podríamos haber puesto la pista, pues, ¿no? Ya, pero sí a capela nomás, ¿cierto? Ya. Ya, para toda la gente que está viendo Gvisión en este momento, se llama Semblanzas este programa, ¿cierto? Y dedicado a la Sofi, que es una muy buena entrevistadora, vamos a cantar Paisaje. Y empieza así. No debemos de pensar que ahora es diferente. 1000 momentos como este quedan en mi mente. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Deja que pase un momento y volveremos a querernos. Jamás la lógica del mundo nos ha dirigido, ni el mañana tan incierto nos ha preocupado. Una vez los dos pensamos hay que separarse, mas deshicimos las maletas antes de emprender el viaje. Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. Tú me das la fuerza que se necesita para no marcharse. Tú me das amor. ¿Aplauso, no? Ya, va, aplauso. Gonzalo, entendemos que hay una mujer muy especial en tu vida que se llama Carola. ¿Qué le dirías y también a tus hijos? Lo primero es mandarle un saludo y dedicarle esta canción, por ejemplo. Bueno, con todas las canciones de Franco Simone nos enamoramos, fue muy romántico. No, decirle a ella que es un pilar fundamental en mi vida, que me dio una de las cosas más lindas que tengo, que es Camilo. Y le mando un saludo también a Camilo y a Facundo, que es mi hijo mayor, que vive acá en Tomé, y que también ha desarrollado la música y su talento ya lo ha ido desplegando también con una banda tributo que se llama
Creatividad Cero, que ellos hacen un tributo a los tres. Así es que, ¿no? Mandarle un saludo, como tú dices, a Carola, que siempre ha apoyado mucho esta aventura musical que yo tengo, que es difícil porque hay que andar tarde y acostarse tarde y andar en los bares quizás hasta qué hora, y al otro día levantarse temprano, y que siempre ha estado conmigo en las distintas presentaciones que voy, en los programas, y que me banca a muerte con el tributo y hacer algo que a mí me gusta mucho, que me apasiona, porque ella también es periodista. Y bueno, y Facundo que ha tomado un poquitito este legado musical y que también lo ha ido desarrollando con mucho talento. Él tiene mucho talento y que también lo está trabajando con un músico de por aquí de Tomé. Y bueno, y Camilo, que tiene la edad tuya, está en tercero básico también, y que él anda siempre, y también se sabe las canciones de Franco Simone, así que no, él está feliz también de haberlo conocido. Así que muchas gracias por esa oportunidad. ¿Alguna serie, algún escenario que quisieras conquistar? Los escenarios, sí. A mí me gustaría, ponte tú, llegar a un par de casinos, que, no sé, Marina del Sol, el Marina del Sol de Chillán, el Enjoy el Dreams de Puerto Varas, escenarios un poquitito más grandes que te puedan ir generando consolidando un poco el tema del tributo, pero para eso también hay que trabajar duro, hay que ensayar, hay que estudiar un poquitito más, hay que preparar un poco más la voz, desarrollar un poco mejor el personaje, pero sí me gustaría que en una de esas algún casino se fijara en mí y te pudiera llevar un poquitito más allá a esta experiencia. Ya. Si pudieras viajar al tiempo, ¿qué le dirías a Gonzalo Espinosa Díaz de ahora al Gonzalo Espinosa Díaz de pequeño? Que hubiese estudiado música, que eso le hubiese servido mucho, que se hubiese dedicado, a lo mejor no necesariamente de manera profesional, pero sí que hubiese preparado su voz, que hubiese sido un mejor guitarrista quizás, que hubiese aprendido a leer música, porque es importante estudiar. Y eso para ustedes también, que es importante tener una disciplina, tener un método de estudio, tener esas cosas. Pero sí, me hubiese encantado haber tenido un poquitito más de nociones musicales, que no solamente se basaran en un buen oído o en cosas que son un poco más naturales, pero sí para dedicarse a la música hay que estudiar mucho, igual que para el periodismo hay que estudiar y hay que estar esos 5 años y después irse especializando y haciendo distintas cosas, pero sí, me hubiese gustado mucho haber estudiado música y haber aprendido un poco más de esa disciplina. Finalmente, ¿podrías entregar un mensaje a las niñas y niños de la comuna de Tomé? Tú que eres un apasionado por tu trabajo y por la música. Sí, por supuesto. Que pueden hacer lo que sueñan, que pueden hacer lo que quieran, con esfuerzo, con talento, que el talento está en todas partes, que aprovechen los años de escuela, que aprovechen los recursos que tienen en las distintas escuelas, como ustedes. Lo que tienen aquí es un privilegio para la educación pública, y que también le pongan mucho empeño a lo que quieran hacer, y lo que busquen lo van a encontrar con trabajo, con disciplina y con mucho talento. Así que si usted llega un día a un noticiero, quiere decir que lo hizo muy bien y que le puso mucho empeño, mucho ñeque. Les agradecemos su sintonía y nos vemos y escuchamos en la otra ocasión aquí en Semblanza. Soy Sofía Ceballos Díaz y les esperamos en la otra edición de Semblanza. Ahora sigo en nuestro programa. Chao. Fue Semblanzas por Gevisión.